Sí, bien hermanos, gloria al Señor que hemos podido conectarnos con ustedes de esta manera. Gracias por su paciencia. No sé si están viendo en la pantalla el Salmo 90, sí, ¿verdad? Muy bien. Sí, se ve, pero no se está grabando. Yo estoy grabando en otra aplicación que después la voy a pasar a YouTube. Ok. Em, Fíjense ustedes que nosotros conocemos el Salmo 90 por unas frases que aparecen más o menos en la mitad del Salmo, y es el versículo 12. Ustedes pueden ver acá en el versículo 12 del Salmo 90 que dice: enséñanos de tal modo ¿a qué? A contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado esta frase antes? Tal vez la escucharon en alguna predicación. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Qué precioso. Esta frase nos hace reflexionar. El tema es que el Salmo 90 es un salmo bastante diferente a los salmos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, como ustedes pueden ver acá, y por eso tenía yo bastante interés que pudiéramos ver la pantalla. En primer lugar, ustedes ven acá arriba que dice libro 4, ¿verdad? En números romanos dice libro 4. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Esa palabra transitoriedad sencillamente significa que la vida se nos va muy rápido. Pero luego dice, oración de quién? De Moisés, varón de Dios. Este salmo no es un salmo de David ni de Asaf, porque nosotros pensamos que la mayoría de los salmos fueron escritos por David, pero no este salmo. Este salmo fue escrito por mano de Moisés, seguramente ya al final de sus días, porque aquí él reflexiona sobre sus días y cuán fugaz pasaron estos días para este varón de Dios u hombre de Dios. También quisiera que nosotros prestáramos atención a lo que aquí dice el libro 4. Los salmos fueron recopilados por Esdra y Nehemías después del cautiverio, cuando volvieron a Jerusalén. Estos rollos sagrados de Moisés y de los profetas habían sido cuidadosamente guardados por seguramente los levitas a lo largo de su marcha hacia Babilonia y luego su regreso a Jerusalén, y durante todo ese tiempo que estuvieron cautivos en Babilonia. Y ustedes seguramente se pueden imaginar que no es fácil guardar cosas de valor cuando uno es esclavo o siervo, o está obligado a vivir en un lugar como el que le quieren quitar todo lo que es de uno.
Pero esta es una prueba que los hijos de Dios habían guardado cuidadosamente todos estos rollos, porque en aquel entonces todo era escrito en rollos y no en libros como tenemos nosotros hoy. Así que todos esos salmos de David y de otros escritores estaban escritos en diferentes rollos. Y Esdra, ayudado por Nehemías, estaba a cargo de la administración de Israel cuando llegaron otra vez a Jerusalén, es decir, el manejo y la organización del pueblo, y Esdra estaba encargado de los rollos que guardaban la historia de Israel, guardaban la palabra de Dios. De tal modo que cuando Esdra tomó todos esos rollos y en el ojo de nuestra imaginación, nosotros tal vez podemos ver al profeta, vamos a llamarlo de esa manera, aunque realmente era escriba, en una inmensa mesa, una mesa grande o 2 o 3 mesas. Y allí allí colocó todos los rollos de lo que hoy forma el Antiguo Testamento, lo que nosotros hasta tenemos hoy virtualmente. Pero si no hubiera sido por el trabajo de ese bendito hombre de Dios en aquellos días, nosotros no tuviéramos nada de esto. Es increíble lo que una sola persona puede hacer a favor de la obra de Dios. Uno pensaría que tal vez uno por su sencillez, su humildad, su falta de educación o lo que sea, no puede hacer nada por avanzar la obra del Señor. Pero aquí nosotros tenemos a este hombre haciendo un trabajo que él sabía iba a ser de mucha importancia. Así que sobre esa mesa coloca todos los rollos que él tenía: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y así sucesivamente. Y él conocía muy bien el contenido de lo que había en estos rollos. Él había sido alimentado espiritualmente. De tal modo que cuando él vino a coleccionar los rollos de los salmos, se le ocurrió una idea: que así como los escritos de David, de Moisés, estaban escritos en 5 rollos, él iba a organizar los salmos también en 5 rollos. Y cuando nosotros miramos aquí el libro 4, o el libro cuarto, el rollo cuarto, Esdras escoge este salmo de Moisés para comenzar el cuarto libro el cuarto rollo de lo que formaría todo lo que hoy nosotros conocemos como los salmos. Así que los salmos son 5 rollos que coleccionó Esdra y los juntó todos como si fuera en un solo rollo, pero mantuvo esa separación entre una sección de los salmos y la otra y la otra. Y figúrense aquí que él usa esta oración de Moisés para comenzar el rollo cuarto de los salmos, que se supone, nosotros pensamos que estaba en lo correcto, corresponde al cuarto libro de la ley, de la Torá. Y yo les pregunto a ustedes entonces, ¿cuál es el cuarto libro de la ley? Si comienzan con Génesis, ¿cuál es el cuarto libro de la ley? Y no es una pregunta así retórica, ¿no? Es para que
ustedes se den cuenta porque va a ser importante en nuestro estudio. ¿Cuál es el cuarto libro de la ley? Deuteronomio, puede ser. Tenemos a Génesis, Éxodo, Levítico, y el cuarto es ¿cuál? Números. Precisamente. Es el libro de los números. Y aquí nosotros entonces tenemos este cuarto libro de los Salmos, en el cual nos dice este salmo: enséñanos a contar, a numerar, porque la palabra correcta del hebreo es numerar nuestros días. De tal modo que Esdra escoge este salmo de Moisés, que se trata de numerar nuestros días de nuestra vida, para corresponder con el libro de los números. Nos da a entender cuán profundamente Esdra conocía la palabra de Dios y cómo él también la ponía en práctica, le prestaba atención. De tal modo que, ya que nos hemos ubicado más o menos históricamente en el rollo de este cuarto libro de Moisés y el primer salmo, vamos a el nombre de Moisés, Moshe, Moshe en hebreo. Y Moisés es el nombre que le dio la princesa, la hija de Faraón, a este bebé que encontró bogando por las aguas del río Nilo, en una canastita calafeteada, protegida. Y Amram y Jocabed, los padres de Moisés, habían colocado a este niño de aproximadamente 3 meses en esta canastita y lo habían puesto en el río Nilo, porque el mandato de Faraón a todo el pueblo de Egipto era que mataran a todo niño hebreo recién nacido. Y cuando los padres de Moisés ya no lo pudieron retener por el llanto, porque crecía, ya no lo pudieron esconder, entonces lo pusieron en esta canastita en el río Nilo. Le pidieron a Miriam, su hermanita mayor, que lo siguiera al lado del río entre los juncos para ver qué iba a pasar con la canastita. Mientras tanto, la hija del faraón, la princesa, nos dice la escritura, había salido al río Nilo a bañarse. Pero este no era un baño común y corriente, es decir, para limpiar su cuerpo. La palabra hebrea que allí se usa era un baño ritual. No sé si ustedes han visto cómo en algunas partes del mundo, pensando yo en la India, por ejemplo, hay gente que una vez al año se tira al río para bañarse, pero realmente no es un baño, es un ritual por el cual ellos le piden alguna bendición a su Dios. Bueno, esto no era nada diferente. Era una situación en que la princesa, la hija del faraón, salía al río para pedirle una bendición especial a ese Dios que ellos consideraban era el río Nilo. De tal modo que era un acto religioso ese baño de la princesa en el cual ella pedía a ese Dios
un regalo, un don, una bendición. Y estando en ella, en ese momento de oración, viene bogando río abajo esta canastita con un bebé llorando. Y claro, ¿cuál es la reacción de ella? Imagínense ustedes, estoy orando al río para que me dé una bendición y le llega esta canastita. Ella concluye que esta canastita contiene esa bendición, ese regalo que ella le ha estado pidiendo al río Nilo. Y por eso ella se atreve a tomar al niño en sus brazos en desobediencia del mandato de su papá, el faraón, y le da ese nombre Moshe, Moisés en nuestro idioma español, y le dice, este fue sacado de las aguas. Esa es la historia detrás de este niño Moisés. De tal modo que cuando ella, fíjense cómo es Dios de misericordioso, cuando ella está en su ceguera del paganismo, de la idolatría, aún Dios escucha algunas de esas oraciones. Y Moisés llegó como una bendición no solamente para ella, sino después para el pueblo de Dios y para nosotros, que miles de años después, aproximadamente unos 4.500, 4.600 años después, nosotros estamos aquí esta mañana del 2023 leyendo esta oración de ese niñito sacado de las aguas. Es increíble cómo funciona la historia de Dios. De tal modo que entonces ya ustedes conocen el resto de la historia de Moisés. Él crece en el palacio de esta princesa y por diferentes causas él tiene que escapar, mata a un egipcio para proteger a un esclavo israelí, tiene que ir al desierto y eventualmente va ante Faraón y pide que Israel quede en libertad. Y entonces el pueblo de Dios queda en libertad por mano y obra de Dios, obrando por medio de este Moisés. Así que el que escribe este salmo es un hombre de mucha piedad, de mucha comunión con Dios. Por eso dice aquí el mismo título, varón de Dios. En el libro original, en el rollo original, se encuentra ese título, libro 4, se encuentra oración de Moisés, varón de Dios, pero lo que dice allí la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, esa frase fue añadida por los publicadores de esta Biblia en particular. De tal modo que Moisés dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y fíjense aquí esta palabra refugio. Uno pensaría que un refugio es un lugar a donde uno va a esconderse, un lugar protegido, y luego uno vuelve a su casa. Pero aquí la palabra es, tú has sido nuestra habitación. No solamente el refugio, sino que Él ha sido nuestra habitación. Moisés dice, nosotros hemos habitado en ti de generación en generación. Y Moisés ya sabe lo que significa generación en generación, aunque nosotros pensamos que debido a que los libros de Moisés están al principio de la Biblia, Moisés estaba muy tempranito en la historia
de Israel, pero no, ya habían pasado generaciones y generaciones, como nosotros podemos ver en Génesis 5, donde allí en Génesis 5 se recuenta los años de los diferentes patriarcas que vivieron 912 años, que vivieron 895, que Matusalén vivió 969 años, etc. Así que Moisés dice, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Otra cosa que yo quisiera acentuar aquí es que el nombre de Moisés significa rescatado o sacado de las aguas. ¿Sí? Y ahora vale que nosotros reflexionemos sobre el año 2022 y sobre los años previos. ¿Cuántas veces nosotros no fuimos rescatados de las aguas del mal, de tragedias, de circunstancias adversas, de momentos de confusión, de tristezas, de enfermedades? ¿Cuántas veces nosotros no fuimos rescatados aún de nuestras propias intenciones por la mano de Dios? Y Dios nos vio bogando por ese río de la maldad, de un mundo lleno de inmundicia, y nos vio a nosotros y abrió la canastita y nos dijo, qué precioso eres, qué preciosa eres. Yo te voy a rescatar y te voy a poner aquí en mi pecho y no te voy a dejar ir. Yo tengo un plan para ti. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Allí Él nos rescató del pecado, de la inmundicia, de la culpa, de la muerte eterna, nos rescató. Y cuando nosotros por la fe decimos gracias, Señor, nosotros tenemos esa seguridad. Y aún antes de decirle gracias, Señor, porque pónganse ustedes a pensar en Moisés, ese niño de 3 años, de 3 meses en las aguas, cuando la princesa lo levantó de la canastita y lo puso en sus brazos, él no le dijo gracias, princesa, por rescatarme, o ay, ¿por qué me estás rescatando? No, estuvo fuera de su voluntad, él fue rescatado. Y así sucede con nosotros. Dios nos ha estado buscando y nos rescata con su palabra, con el evangelio. A veces de tal modo que nosotros ni cuenta nos damos. Y los que me están escuchando que tal vez dudan de la palabra de Dios, este momento va a llegar para ti, el momento en que tú vas a decir, sí, Dios me está rescatando. Hay mucho en este salmo de que uno puede exprimirle sentido. En este versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, de eso es lo que habla el libro de Génesis 1 y 2, lo que Moisés escribió sobre la creación. Él escribe desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, es decir, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Un Dios que no tiene principio y un Dios que no tiene fin. Este es el Dios que nos rescata.
Versículo 3 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Esta palabra vuelves al hombre es la misma que dice en la siguiente línea, convertíos. Estas son las mismas palabras en el hebreo. Esta palabra vuelves bien se puede traducir arrepientes al hombre hasta ser quebrantado. Nuestro arrepentimiento viene de Dios. Es Dios quien nos arrepiente por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y nosotros llegamos a Cristo por medio de la ley que nos dice, ¿qué estás haciendo, mi hijo? ¿Qué estás haciendo, mi hija? La ley nos dice, tienes que obedecer, tienes que ser perfecto, tienes que obedecerme hasta en tus pensamientos. Y cuando la ley nos demanda y nos exige, y nosotros hacemos todo lo posible para vivir a la altura de la ley, y todavía la ley nos demanda más y más y más, desesperadamente entonces nosotros acudimos a Cristo y decimos, Cristo, no puedo más. La ley me persigue en todo momento, me exige una santidad, una perfección que yo no puedo darle a Dios. Y entonces Cristo nos dice, hijo mío, hija mía, yo te regalo toda la perfección mía. Yo cumplí la ley. Yo soy la persona de quien Dios dijo, me complazco en ti. Yo te regalo toda mi justicia, toda mi obediencia. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y Jesús nos dice, porque te amo, porque te quiero, te veo precioso ante mis ojos. De tal modo que es Dios quien nos trae al arrepentimiento. Nosotros entonces vamos acá en este salmo y nos damos cuenta de que Moisés está ya al fin de sus días. Está casi por entrar en la tierra prometida. Pero Dios no se lo permitió. Dice, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? De tal modo que nosotros vemos aquí a Moisés con esa nostalgia de la edad, de la tercera edad, sintiendo todavía que no satisface todo lo que Dios le ha pedido. Y es así como nosotros vamos avanzando en edad y nos damos cuenta que no hemos sido todo lo que pudiéramos haber sido hecho, ni hemos hecho todo lo que pudiéramos haber hecho. Y nos agachamos bajo la ira de Dios. Por eso entonces Moisés exclama, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y luego Moisés tiene la osadía, porque es varón de Dios,
tiene la osadía de decir: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Este vuélvete es arrepiéntete. Moisés es el único que tiene esa osadía de pedirle a Dios que se arrepienta. ¿Cuánto tiempo vamos a estar viviendo con estas molestias, con estas pruebas, con todo esto? Y fíjense que Moisés era hombre de Dios y había sido líder del pueblo de Dios. Y al final de su vida, él siente que su vida no ha complacido al Señor. Por lo tanto, no le queda nada más que decir: de mañana sácianos de tu misericordia. Ahora, esta es una expresión muy bella, porque en el pueblo de Israel, la misericordia de Dios se mostraba mañana tras mañana en el sacrificio de un cordero en la mañana y en la tarde. Un cordero que se sacrificaba por el perdón de los pecados del pueblo. Y es así como Moisés, viendo el sacrificio, encuentra entonces alegría y libertad en su corazón. Es la única manera como nosotros podemos ver alegría y libertad, cuando salimos de nuestra congoja, salimos de nuestra culpa, de esa vergüenza que tenemos, de esa acusación con la cual nos llena el diablo. Salimos de nosotros mismos y ponemos nuestros ojos en el Cordero de Dios, que es el único que quita el pecado del mundo. Y donde dice mundo, ponle ahí tu nombre. De tal modo que cuando nosotros contamos nuestros días, si pudiéramos contar nuestros días del 2022, y recordar cada cosa que nos sucedió en el 2022, de cada día, nosotros decimos: oh Señor, danos sabiduría. Pero esta palabra sabiduría está conectada con esta palabra misericordia. Lo que aquí es sabiduría está conectada con esta palabra misericordia. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, nos dice algo precioso. Con esta palabra nosotros podemos volver al Salmo 90 y encontrar tremendo consuelo. Nos dice que para los judíos como para los gentiles, Cristo es ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. De tal modo que cuando Moisés hoy nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría, es para que nosotros traigamos a Cristo, la sabiduría de Dios, a nuestro corazón cada día, y no contemos nuestros días, sino contemos sus días. Que cada día de su vida fue un regalo de perfección, de santidad, de obediencia, de amor para nosotros. Y aquí dice, al terminar el capítulo, el apóstol Pablo: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir,
todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación ya lo tenemos en Cristo y se nos es dado como un regalo, el cual nosotros recibimos por la fe cuando escuchamos el Evangelio. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. De tal modo que cuando nosotros regresamos al Salmo 90 y leemos aquí, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros vemos esa misericordia de Dios que se nos ha dado en Cristo, el Cordero de Dios, que se nos ha sido a nosotros misericordia, sabiduría, justificación, santificación. ¿Cuánto quisiéramos nosotros tener una plena santificación en nuestras vidas? Ya es nuestra por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso termina el Salmo de Moisés diciendo: y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. ¿Por qué? Porque Cristo es el único en que nosotros podemos confiar. Y al final del Salmo, nuevamente Moisés dice: sea la luz de Jehová sobre Dios nuestro sobre nosotros. Y aquí recordamos de lo que Moisés escribió en Génesis 1. Sea la luz, y fue la luz. Y Cristo es nuestra luz, porque Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y Juan nos dice que Él es la luz que disipa las tinieblas y que las tinieblas no pudieron prevalecer contra Jesús, la palabra de Dios. De tal modo que esta mañana se nos dice en esta oración de Moisés: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y Cristo responde: aquí estoy, yo soy tu luz. Yo traigo la luz para alumbrar tu corazón y sacar de allí las tinieblas de la vergüenza, la culpa, la condenación, el desespero, la depresión. Sea la luz de Jehová sobre nosotros. Y Él es nuestra luz. Y al terminar, Moisés dice: la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y a mí se me hace muy, muy sorprendente de que Moisés, este varón de Dios, que había liderado tanto al pueblo de Dios, al final de sus días, le pide a Dios que confirme lo que Él ha hecho, porque Él no lo puede confirmar. Y entonces el Señor nos presenta esa obra completa, terminada, acabada de Jesús. Y nos dice: yo confirmé esa obra de Jesús a tu favor. Puedes estar tranquilo, no importa tus pecados, tus errores, tus faltas. En Cristo yo te confirmo a ti como mi hijo amado, porque has creído en mí, has puesto tu fe en mí. Has creído que yo soy tu sabiduría, tu justificación, tu santificación, tu redención y glorificación. Yo confirmo esta mañana que tú eres mío, que tú eres mía. Por causa de Jesús, quien es aquel en quien tengo contentamiento. La paz del Señor y su gracia sea sobre cada uno de ustedes esta mañana
Amén. ahora y para siempre. Amén. Amén.